Quería empezar agradeciendo la invitación. Me encanta estar acá, compartir esta mesa. Lástima que Carla va a estar de manera remota. Voy a leer yo por Carla su texto. Y por doble razón, el texto lo conozco cuando recién salió, me gustó mucho. Yo tuve un breve momento de trabajo en la CBR y me encanta estar acá para poder comentarlo. Y además por el tema del vínculo con Jesús, me tocó ser alumno suyo en uno de los tantos grupos que tiene de dibujo en cómic. Vamos a leer, voy a leer el texto de Carla Sagasti, que está de viaje y por eso no ha podido estar hoy día, y el texto mismo menciona su ausencia, ¿no? El texto de Carla se titula La barbarie de Poncio Pilatos. La razón de mi ausencia es porque me encuentro en la comunidad de Saxamarca, en Ayacucho, una de las comunidades consideradas como emblemáticas del conflicto armado interno por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. He viajado a registrar y estudiar cómo celebran la fiesta de la limpia acequia, una tradición fundamental en las zonas rurales del Perú, donde las manos de los campesinos son los protagonistas, pues son ellas las que bailan, hacen los pagos y cogen las herramientas con las que consiguen que el agua corra como venas fertilizando sus tierras. Muy agradecida por haberme invitado a participar de esta mesa, en la que conversamos sobre el cómic Barbarie de Jesús Cosillo. El protagonismo de las manos en el cómic, el tema que quiero compartir con ustedes. Una lástima que la distancia no me permita dialogar y escuchar sus opiniones al respecto. Las manos, bien sabemos, no solo son una herramienta de trabajo, sino que su uso en el lenguaje corporal acompaña, complementa, con una elocuencia de amplio espectro, el lenguaje verbal. Hasta tal punto llega dicha elocuencia que puede basarse sola y durante siglos las diversas culturas que han poblado el mundo han ido codificando señas convencionales, pero también simbólicas. Valga aclarar que las convenciones nos remiten a asociaciones de ideas que todos comprendemos de la misma manera, mientras que las representaciones simbólicas nos permiten dar rienda suelta a la imaginación, cuando somos nosotros, los receptores, quienes podemos suponer una gran posibilidad de intenciones y significados. La capacidad representativa de las manos es tal que también se encuentra, como todo lenguaje, vinculado a las relaciones de poder. Es una convención, el puño cerrado y en alto, que lo cuestiona, por ejemplo. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación optó por las manos como símbolo del recuerdo, manos campesinas, reconocibles como tales por los dedos toscos y de líneas marcadas por el fatigoso trabajo de la tierra que permanece para siempre en las uñas, que sostenían la foto del familiar perdido, manos que hablaban antes que una voz, manos que siguen amando después de la violencia. Barbarie, no sé si ustedes lo han notado, tiene en los tres primeros casos, asesinato de Pugayacu II, matanza de Comarca y los masacres de Aranjuay y Pacha, a las manos como un elemento simbólico y convencional al mismo tiempo. En la nota del autor que lo precede, Cosillo se preocupa por un cuestionamiento que había recibido de parte de los primeros lectores que revisaron el libro, pues fue considerado esquemático dado que no muestra la, comillas, individualización dramática, sino la despersonalización de quienes ejecutaban las golpizas, violaciones y matanzas. Usualmente, desde aquellos que hacemos crítica literaria, se suele asociar directamente la subjetividad del protagonista con la capacidad de simbolización que ésta aporta a la obra, pues lo transforma en una cierta metáfora de la condición humana. Creo que el aporte de Jesús ha sido lograr que esta despersonalización no pierda el contenido simbólico y casualmente está vinculado al protagonismo de las manos, pues ha sido el recurso que lo conduce a este proceso de ocultamiento de los personajes. La viñeta derecha inferior subraya el ocultar, dejando libre la mano de quien ordena no hacer problemas. Es un dedo amenazante, jerárquico y sobre todo acusador. Este gesto con la mano reaparece en muchas ocasiones, más es cierto en manos militares que en las manos de senderistas. Ese es un tema interesante, pues por momentos podemos distinguir el lenguaje de las diversas manos, incluidas las manos de las víctimas. Las manos de los militares son manos, sin duda alguna, violentas. Caracterizan todos y cada uno de los abusos por los que vanamente la mayoría serían juzgados. Estas manos portan la mayoría de veces armas para golpear o asesinar, para arrastrar, mientras que la mano de la víctima denota sorpresa y un pedido de defensa al mismo tiempo que de desconcierto. Y que cuando no portan armas denotan un poder violento vinculado a un desprecio respecto de la dignidad humana. Trata con cucarachas. O con violaciones denigrantes donde el cuerpo de la mujer desaparece dejando la mano como protagonista. Veamos dos ejemplos. En el primero simboliza la fuerza del sometimiento.
La desaparición de los cuerpos que por convención nos permiten imaginar la imposibilidad de liberarse ante la fuerza que invade, que posee y que anula, pues ella desaparece tras la escena y solo queda el soldado. En el segundo ejemplo, nos encontramos con la mano que anuncia este acto cruel. El sonido del cierre es además el sonido de las siglas RIP, R-I-P, Rescat in Paz, epitafio latino relacionado a la muerte, que en este caso, irónicamente, no anuncia un descanso en paz, sino precisamente en todo lo contrario. Las manos militares toman mujeres, pero también toman objetos, roban para divertirse a costa del sufrimiento de estos seres desposeídos de la dignidad de su cuerpo que culminan convertidos en meras sombras. Quizá el recurso de mayor violencia, a pesar de que los previos ya son terribles, es el de la secuencia de manos que narran un asesinato. ¿A quién pertenece esa mano que reduce y dispara, que dispara sin parar? ¿A quién pertenece esa mano que dinamita en el encierro a un grupo de seres humanos absolutamente indefensos? Es el paso a paso que se subraya en el uso de estas armas una forma de ralentizar la violencia y someternos a ella como lectores, espectadores de esta historia. Ese mismo recurso se utiliza también para narrar la violencia de los senderistas. Cabe destacar que la violencia de sendero, cuando es representada solo por las manos, resulta ser una violencia que utiliza otras armas, a pesar de que también pueden portar armas de fuego. En estos casos descriptivos resaltan el cuchillo, el palo, la piedra y el fuego que reemplaza la granada. Más allá del dedo acusador de Abimael Guzmán, similar a aquel con el que dimos inicio a este tema, quisiera subrayar que el uso de las manos nos permite reparar en una guerra también de tecnologías, si cabe el término. Una tecnología elemental, senderista, rural, contra la sofisticada del Estado, que podría crear de por sí una desproporción en el enfrentamiento si fueran militares contra senderistas, pero que en realidad enfrenta a los dos bandos contra las víctimas, usualmente campesinas. Las manos de las víctimas en este cómic nos muestran su carencia de poder, están maniatadas, reprimidas de libertad de movimiento, o incluso inexistentes frente al dedo acusador. Manos de víctimas inocentes, asesinadas, que son el único y último recurso que permite encontrarlos y que brinda información para luego poder solicitar justicia. Manos que permitieron que fueran exhumados por las manos de sus propios familiares y policías. Pero quizá las peores manos sean aquellas que acompañan la delincuencia verbal, sobre todo la de Abimael Guzmán y la exposición de su doctrina. Tajante y firme como la mano, decidida, incapaz de permitir dudas e interpretaciones, que hace temblar a todo aquello que la rodea. Una mano que señala el punto fundamental, el requerimiento que reduce la población a víctima en dos sentidos. Para ser salvada, tiene que morir. Una metáfora redentora que lleva a la mano a ser la mano de un Dios que exige sacrificio, una suerte de Dios Padre que anhela la muerte de su Hijo. La narrativa de Cosillo encuentra en las manos una figura simbólica potente para acompañar los discursos de los protagonistas, el desprecio asesino de los militares, el sangriento fanatismo de los senderistas y la impotencia de una población, por ello reducida a la más vil victimización. Sabemos que las manos de los senderistas fueron ya esposadas y reemplazaron el puño en alto cuestionador del sistema, pero ¿qué fue de las manos militares ensangrentadas? A la luz de esta imagen simbólica, podemos leer el texto centrándonos en el epílogo, en su fin, en sentido de finalidad. El libro cierra con la denuncia de que los militares de estos casos han quedado libres, sus juicios fueron sobreseídos y cancelados. Al respecto, Ernesto de la Jara, siendo director de la revista IDL, casualmente tiene que recurrir a una metáfora vinculada directamente con las manos, comillas. Tenemos que reconocer que de alguna manera estamos asumiendo una vez más la actitud de lavarnos las manos, cual Poncio Pilatos, puesto estamos reduciendo al sistema judicial un tema que política y socialmente no nos atrevemos ni siquiera a debatir en voz alta. ¿A quién debemos finalmente sentar en el banquillo de los acusados y condenar por las atrocidades que, paralelamente a la de Sendero Luminoso y el MRTA, se cometieron desde el Estado? Cierro comillas. Esa asociación entre el Estado y Poncio Pilatos
quizás subyace al libro de Jesús Cosillo, quizás sea el misterio que lo traduce y por eso nunca se menciona. Lo que sí es cierto es que en distintas partes del Perú, en la fiesta de Semana Santa, aparece esta figura, la cual es burlada y denigrada en el pueblo de Lamas, en el departamento de San Martín, cuyos pobladores vengan todos los años la muerte del hijo sacrificado. Corresponde al Estado peruano el que algún día pueda librarse de tan nefasta asociación. Ese es el texto de Carla Sagasti. Bueno, en mi caso yo he hecho un texto muy cortito, es algo de menos de 2 caras, y les cuento muy brevemente el origen del texto, porque pensaba al comienzo solamente moderar la mesa como fue pensada originalmente, pero releyendo el fin de semana Barbarie, que lo había leído previamente, me sentí la obligación de al menos encontrar algunos referentes que me tocaron leer posterior a la primera lectura Barbarie, ¿no? Y quisiera compartir con ustedes, además de una pequeña intuición al respecto, ¿no? El punto de partida de mi comentario sería ver el texto de Barbarie primero como una obra de arte, aunque tal vez Jesús sienta incómodo con tal apelativo. Y lo digo por el tema de que hay ciertas obras de arte que tienen un propósito particular, en este caso vinculado a temas como la memoria o la historia, ¿no? Y siento que es el tipo de obra de arte que justamente no tiene un único fin de transmitir información, porque sería la forma más errónea, creo que, de leer este libro, sino más bien, no sé si calza el término, pero es lo que he pensado, de hacer un texto contrainformativo. Información hubo abundante post-violencia política, post-CBR. Actualmente hay mucha información, pero creo que el texto justamente se distancia de ser solo informativo o prioritariamente informativo al haberse vuelto obra de arte. Es la primera intuición con la que quería empezar, ¿no? El hecho que sea una obra de arte también me permite a mí leerlo en esa clave y con esa entonación. Pero desde el momento en que ya lo veo yo por ese lado, quisiera leerles un breve texto, en verdad una cita larga, ¿no? A partir de una relectura que hice tras mi relectura de Barbarie. Hay un texto muy bonito del autor francés Didier Huberman, son 10 fragmentos sobre la estética, donde recuerda un pasaje del autor alemán Hans Blumenberg titulado Naufragio con espectador. El texto que elegí leer, que es muy cortito, se titula Naufragio con espectador. Empieza así. Es el texto de Didier Huberman, por si acaso, acerca de Hans Blumenberg. Existe toda una tradición filosófica que Hans Blumenberg ha descrito muy bien, donde se pregunta para qué podría servir al pensador constituirse en espectador de un naufragio. Al pensador, ese ser a veces demasiado frágil o demasiado melancólico para la vida activa, demasiado miope o demasiado sensible, demasiado flaco o demasiado gordo, demasiado delicado o con pies demasiado planos para enrolarse en un ejército. San Agustín y luego Voltaire criticaron la morbosa curiosidad del espectador con su manera de estetizar la desgracia del otro, convirtiendo así el naufragio en ícono. Goethe, ante el campo aún humeante de la batalla ajena, guardó un profundo silencio, que algunos clasificarían como sagaz. Hegel pensó que se podía encubrir la injusticia asesina de la naturaleza o de los hombres hasta lo racional para alcanzar, en el naufragio de la batalla, la famosa razón en la historia. Schopenhauer, por su parte, esperaba más bien, frente a tal desgracia, que se alzara la expresión pura de lo sublime. Ahí está el tema del arte, ¿no? Más próximo a nosotros, Burckhardt ha visto en esa misma situación la puesta a prueba más radical de la posibilidad misma de la historia en cuanto a conocimiento. Nos gustaría mucho conocer la ola, responsable del naufragio, pero aquí que somos nosotros mismos esa misma ola. Es una idea que, como les digo, necesité buscar esta cita en esta relectura que tuve el fin de semana de Barbarie. La segunda cita es una cita que está más vinculada a obras de arte que tienen como trasfondo o temática, ¿no? Situaciones de violencia, ¿no? O de tragedia social. Es un pasaje también del mismo texto de Didier Huberman, pero de una revisión posterior del autor. Se llama Las imágenes que queman. La imagen creada por el artista es algo completamente diferente a un simple corte practicado en el mundo de los aspectos visibles. Es una huella, un surco, un coletazo visual del tiempo que ella quiso tocar, aunque también de aquellos tiempos suplementarios, fatalmente anacrónicos, heterogéneos,
que ella no puede, en tanto que arte de la memoria, dejar de aglutinar. Es la ceniza mezclada, más o menos cálida, de una multitud de hogueras. Esta última metáfora me parece bien importante porque de alguna manera he enganchado el texto de Huberman con el de Jesús, en dado creo que es una ceniza en una multitud de hogueras. Ahorita complemento la metáfora. Sigo leyendo lo de Huberman. Pues en ese sentido la imagen quema con lo real, a lo que por un instante es aproximado, como se dice en los juegos de adivinanza, te quemas, quema con el deseo que la anima, con la intencionalidad que la estructura, con la enunciación, incluso con la urgencia que manifiesta, como cuando se dice ardo de deseo o ardo de impaciencia, quema con la destrucción por el incendio que estuvo a punto de pulverizarla, es el que escapó y del cual por eso mismo es capaz hoy de ofrecer aún el archivo y la posibilidad de imaginarlo. Quema con el brillo, es decir, la posibilidad visual abierta por su misma consumación, verdad preciosa como pasajera, destinada a extinguirse, como la vela que nos ilumina, y al hacerlo se consume a sí misma. Quema con su movimiento intempestivo. Esto se siente cuando uno relee Barbarie, ¿no? Que es una cuestión de muchos lectores, entiendo, lo han tenido que leer por partes, han tenido que hacer pausas, ¿no? Porque es un texto a veces, más aún si te coge sorpresa las historias narradas ahí, hay que leerlo, ¿no? Haciendo ligeras pausas. Quema con su audacia cuando vuelve imposible todo retroceso, toda retirada, como cuando se dice quemar los puentes o quemar las naves. Quema por el dolor del que ha surgido y que ella a su vez produce a quien se tome el tiempo de involucrarse. Finalmente, la imagen quema por la memoria, es decir, quema, aunque no sea sino ceniza, es una manera de declarar su esencial vocación por la supervivencia, por él a pesar de todo lo que ha sucedido. Para saberlo, para sentirlo, sin embargo, es preciso atreverse. Yo creo que Jesús se atrevió cuando hizo ese texto, ¿no? Aproximar el rostro a la ceniza y soplar suavemente con el rostro cercano a la ceniza para que por un segundo se reviva esa brasa bajo ella y vuelva a emitir su calor, su luminosidad, su peligro. Acá termina la cita de Diego Huberman y cierro con algo muy cortito. Para mí justamente todo esto que he leído hace Barbarie de Jesús Cosillo. Hace ante todo ponernos o hacernos sentir de cerca la ceniza y ese ligero obligarnos a soplar en tanto que nos hace recordar esa brasa y repensar o reconstruir lo que esa historia nos ha dejado, ¿no? Ese era mi aporte. Vamos a pasar al de Rashid. Gracias, Nicolás. Buenas noches a todos y todas. Aprovecho para agradecer a los responsables del lugar de la memoria por la invitación a poder compartir la mesa de hoy. Agradezco la presencia de Nicolás y de Jesús y bueno, y de tu obra además, ¿no? Que ha permitido que nos convoques. El título de la presentación que tengo para hoy se llama Caminar sobre ruinas, la dificultad de plasmar el horror a través de la historieta en la obra Barbarie, cómics sobre violencia política en el Perú, 1985-1990 de Jesús Cosillo. La idea del caminar sobre ruinas es una frase que he sacado de un tema de Narcosis. La frase es de la canción Destruir. La gente no se da cuenta que camina sobre ruinas. La presente exposición se compone de 3 partes. La primera plantea el dilema que se presenta a los creadores gráficos en el campo de la historieta y a los comentaristas de estas obras, digamos también a nosotros y también a los lectores de alguna manera. Se trata de un dilema moral y veremos si tenemos alguna forma de comprender mejor este problema y sus consecuencias. La segunda parte va a plantear una aproximación a cómo el trabajo de Jesús, en especial sobre Barbarie, podría evitar caer en ese dilema. Y finalmente el cierre de esta presentación realiza una breve reflexión sobre el aporte específico de Barbarie para poder mostrar o no la experiencia del horror de las matanzas durante el conflicto interno, ¿no? Paso a la primera parte que he titulado Cómo poder mirar el horror, en este caso de las matanzas ocurridas durante el periodo del conflicto interno, y que el horror no te devuelva tu propio rostro indiferente, ¿no? Para no sonar retórico con la pregunta planteada, prefiero reformular esta cuestión, ¿no? Entonces, planteo la pregunta si tomamos la perspectiva de quien decide, a través del cómic documental, como es el caso de Barbarie,
llevar imágenes del sufrimiento y muerte de las víctimas de un conflicto reciente en un medio y una sociedad como la nuestra, donde aún no se ha incorporado a la discusión pública una reflexión mayor al respecto, y una buena parte de las autoridades políticas e instituciones de la sociedad civil prefieren desentenderse del tema, ¿no? Tal vez la pregunta pueda reformularse de la siguiente manera: ¿cómo graficar el horror de las masacres ocurridas durante el conflicto interno sin caer al mostrar estas imágenes en otro tipo de abuso adicional hacia cada una de las personas víctimas de los hechos ocurridos? Es decir, cómo poder abordar a través del medio de la historieta el dolor de las víctimas y sus familiares, y con ciudadanos dolidos por estos hechos, sin reiterar en la expresión gráfica una forma distinta del abuso ya ocurrido en las torturas y muertes, pero en un nivel distinto, ya que la exhibición de este sufrimiento no solo sirve para difundir los hechos ocurridos, sino también para forjar una carrera, ya sea por parte de los creadores gráficos o los críticos o comentaristas. En este punto me gustaría mostrar la mejor expresión de este dilema, que estoy seguro que Jesús mismo debe haber padecido. Ya nos comentarás, de repente me he equivocado, ¿no? Y estoy totalmente desencaminado, ¿no? Se trata de una viñeta de la novela gráfica Maus de Art Spiegelman, donde relata la historia. Es una obra ya conocida, digamos, en el ambiente de la novela gráfica, del año 86, que comienza a elaborarse y a publicarse, ¿no?, hasta el año 92, en que concluye, donde se relata la historia de sobrevivencia de los padres del autor en Auschwitz, pero grafica a los personajes como animales, ¿no? Los judíos son ratones, los nazis son gatos, los polacos son chanchos, los estadounidenses son perros, ¿no? Y así sucesivamente, para poder acceder mejor al tema del Holocausto y facilitar la descripción gráfica del horror a mostrar. Es como si se apelara a las representaciones gráficas de los animales a las que estábamos familiarizados por las fábulas clásicas. Maus, además, no solo cuenta esta historia de supervivencia, sino la difícil relación del propio autor con su padre, cuya relación compleja se visibiliza al entrevistarlo para este trabajo, ¿no? Es decir, Maus, además de contar el relato de supervivencia, cuenta también cómo se elabora este trabajo, ¿no?, y lo difícil que significó esta labor. Entonces, la viñeta que quería presentar corresponde a esta página que aparece acá en esta parte. Podemos pasar a la siguiente imagen y se concentra en la imagen final. Corresponde a la segunda parte de la obra, ¿no? Este trabajo comenzó a ser publicado por episodios y luego fue recopilado en 2 tomos, ¿no?, al menos en su publicación original en inglés, ¿no?, en el formato de novela gráfica. Esta imagen corresponde al inicio del segundo tomo, que es cuando ya Maus empieza a reconocer, empieza a recibir, una serie de reconocimientos y premios internacionales, primero en el campo de la historieta y posteriormente el Pulitzer. Como podemos apreciar, el propio autor se dibuja, Spiegelman se coloca a sí mismo sobre el tablero de dibujo, sobre una pila de cadáveres del Holocausto y con una máscara de ratón, ¿no? Ojo, no se dibuja como ratón, sino como un ser humano con la máscara de ratón, como si se hubiera autoimpuesto el adoptar para esta viñeta la identidad judía para la obra Maus, cuando en realidad esto no ha sido más que una estrategia en su proceso creativo para lograr lo más importante, la obra gráfica que se impone sobre los cadáveres, que representan el dolor y la muerte del Holocausto, ¿no? Por eso el tablero está por encima de la pila de víctimas, ¿no? Si agregamos los textos en donde él está cuestionándose por los reconocimientos que tiene, incluso el ofrecimiento para poder llevar al cine la obra, Art Spiegelman percibe, al menos en esta viñeta, el conflicto en sí mismo de lograr reconocimiento y elevar al cómic en su estatus como bien cultural. Hasta ahora se considera Maus como un paradigma de la novela gráfica contemporánea, pero al mismo tiempo le queda la sensación de que lo puede haber hecho a costa de mostrar en historieta el dolor y muerte de las víctimas del Holocausto, entre ellas el dolor y muerte de sus propios padres, como lo señala en el caso de su madre, quien se suicidó en el año 68. Dentro de Maus hay una historieta dentro de la historieta donde él relata cómo él vivió, y toda su familia, el episodio del suicidio de su madre, ¿no? Esta historieta se llama Prisionero en el planeta Infierno. Este es el dilema al que hacía referencia y que creo que también nos alcanza como comentaristas de estas obras y, por supuesto, también de otra manera al público lector, ¿no? En este dilema se plantea el riesgo de convertir esta experiencia última de sufrimiento, como es el horror de estos actos crueles, en mercancía o bienes intercambiables por el reconocimiento a nivel artístico o cultural. Este riesgo es muy alto.
Ahora bien, también hay la dificultad que la no difusión de estos acontecimientos, por los escrúpulos al respecto, también resulte problemática o pueda ser aún mucho más perjudicial porque contribuye al silencio cómplice con los victimarios o, peor aún, al silencio de la indiferencia, del desinterés por recuperar una memoria dolorosa del pasado reciente y poder trabajar sobre ella, ¿no? De lo cual nos ha hablado muy bien Nico, ¿no? Pasemos a la segunda parte de esta presentación y al trabajo de Jesús Cosío. Romper la caja, la propuesta gráfica de Jesús Cosío. Frente al dilema anterior, planteo la siguiente hipótesis. Ya tú me dirás, Jesús, si estoy desencaminado o no, otra vez. ¿No? Nuevamente, no tiene relación lo que voy a decir, pero veremos. Pero para poderla explicar me gustaría que viéramos la siguiente historieta. El título es Cajas o Boxes en inglés. Corresponde a un cómic de los años 60 de Robert Crumb, uno de los gestores del movimiento de cómics underground en los Estados Unidos. Esta historieta que pueden apreciar tiene esta versión en tira cómica y otra más amplia en un formato mayor de 6 viñetas. En ambos casos la descripción es similar. 2 personas encerradas en cajas, probablemente a lo largo de su vida, discuten sobre lo estrecho y reducido que es el mundo al estar dentro de las cajas. Sin embargo, uno de los personajes, quien se siente más incómodo con esta estrechez de espacio, al tratar de estirarse, termina por romper la caja y hacerle un orificio. Al final, ambos personajes están sorprendidos y asustados y piensan en buscar la manera para tapar el hueco. La última viñeta nos muestra que el mundo afuera de la caja era mucho más amplio y abarcaba también la naturaleza viva frente a lo artificial del estrecho espacio dentro de la caja. Podemos preguntarnos por qué un autor como Crumb realiza 2 versiones de un mismo tema en historieta. Probablemente porque hay algo muy importante en el tema presentado para él. Podemos también preguntarnos, regresando al trabajo de Jesús, por qué él decide realizar un homenaje a esta historieta y hacer una versión de este cómic en castellano como parte de sus primeros trabajos publicados. Este que podemos apreciar acá fue publicado en el año 93 en la revista Tiene Dientes. Es correcto, ¿no? Antes, ¿sí? Lo más probable es que si respondemos a la pregunta anterior, lleguemos a la misma conclusión que el caso de Crumb, ¿no? Este homenaje significa que hay algo muy importante que ha terminado por motivar la realización de esta referencia por parte de Jesús, ¿no? En mi hipótesis planteo que para Cosío la historieta termina siendo una herramienta o medio para hacerle agujeros a la caja de nuestro sentido cotidiano de la información y conocimiento de la realidad. A través de los cómics de Cosío accedemos a un proceso de recambio de nuestras perspectivas habituales sobre diversos temas, ya sean políticos, sociales, afectivos e íntimos, ¿no? Acá ya me extiendo un poco en la hipótesis porque desde esta perspectiva de lo que nos plantearía Cajas, se puede vincular tu obra no solo de cómic documental, vinculada a Barbarie o Rupai, sino también tu lado un poco más intimista, que finalmente también es una perspectiva de mirada pero hacia adentro, ¿no? A través de estos orificios, ¿no? Lo interesante de este proceso es cómo en el caso de la historieta La Caja, el orificio de la historieta para Cosío no son el resultado de una estrategia premeditada del que tiene detrás un discurso ideológico a imponer. En este punto podemos ver la vinculación con la afinidad de Jesús por el anarquismo y la contracultura. Es un hueco realizado de forma espontánea e inesperada, que no necesariamente sabe qué ocurrirá con él. Podremos tapar el hueco para no mirar a través de él, o tal vez aceptar el reto de pasar a través de ese orificio y permitirnos el modificar o no la visión o la manera que hemos venido hasta ahora viendo las cosas. De este modo, Barbarie, como otras obras de Cosío, cumplen con esta posibilidad de cambiar o no nuestra manera de ver y enfrentar la realidad. Paso a la última parte de la presentación. Cosío contra Cosío. ¿Cómo mostrar lo que no se puede mostrar? Barbarie pertenece al género del cómic documental, ¿no? Consiste en la recreación de episodios o hechos verificables. Los mismos son presentados gráficamente a través de la ficcionalización del autor a través del soporte de la historieta, sin alterar los hechos, pero dando una interpretación personal sobre lo acontecido después de un proceso de investigación y cotejo de fuentes. El antecedente de Barbarie es Rupai. Esta obra se publicó en el año 2008 y se denominó Rupai, Historias Gráficas de la Violencia en el Perú, 1980-1984, de Jesús Cosío y Luis Rosell como creadores gráficos y Alfredo Villar como guionista. Un año después, esta misma obra se lanza en España bajo la editorial La Oveja Roja y en el 2010 aparece Barbarie, ¿no? Que es la obra que nos convoca hoy, ¿no? Ambos trabajos abarcan los episodios de matanzas ocurridas durante el conflicto interno. Rupai abarca el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y Barbarie el primero de Alan García. En el caso de Rupai, el tratamiento de las imágenes tuvo un consenso entre los creadores en la parte gráfica, ¿no? Buscan reconstruir los momentos previos a las imágenes oficiales de la violencia interna captados después de algún ataque o masacre perpetrada.
Normalmente en la memoria visual de esta época de violencia se ha logrado retener en fotografía, ¿no?, el momento final o escenas culminantes de acciones determinadas, y los autores se propusieron realizar una labor de reconstrucción a partir de estas escenas para establecer a través de la historieta las secuencias precedentes a cada uno de estos actos, ¿no? En este caso podemos apreciar la matanza de Lucanamarca, ¿no? Esta matanza tiene la reconstrucción a partir de estas imágenes, ¿no?, en que los familiares encuentran a las víctimas, ¿no? Entonces la reconstrucción es en retrospectiva, ¿no?, o sea, los momentos previos a las imágenes que han terminado plasmadas en la memoria oficial a través de la prensa, ¿no? En Barbarie, el elemento del elipsis o la omisión de elementos en lo expresado para sugerir o evocar imágenes resulta central en la articulación, no solo de la parte gráfica de la obra, sino en el tratamiento de los contenidos a mostrar en las secuencias que se entrelazan por las viñetas. A diferencia de Rupai, no se explicita gráficamente el detalle del horror, el cual implica la certeza de estar ante una situación que desborda nuestros registros habituales para comprender lo inexplicable. A su vez, lo no visto o solo sugerido en la representación gráfica oculta nos genera malestar al descentrarnos, ya sea por el sufrimiento percibido implícitamente o por el malestar generado por este descentramiento, al terminar de representarnos imaginariamente la secuencia sugerida, ¿no? Así, el horror nos saca de nuestros sistemas de creencias y vivencias habituales, como salir de las sombras o de la caja a través del orificio abierto por el vacío entre viñeta y viñeta y propio del elipsis. Se nos abre así la posibilidad de una experiencia última de comprensión posible de los excesos ocurridos a las víctimas del conflicto interno. Eso es lo que podemos apreciar en la secuencia, por ejemplo, de la matanza de la comarca en Barbarie, ¿no? Los saltos en los planos, por ejemplo, en esta página del centro, hace posible que no se explicite tan gráficamente como en el caso de Rupai los distintos momentos, ¿no?, sino terminan siendo sugeridos, ¿no? De este modo, para concluir con esta presentación, Cossío realiza a través de sus obras o en cada episodio que compone Barbarie dos orificios a la mirada habitual y restringida que los medios o algunos sectores de la sociedad han terminado por colocar al conflicto interno: indiferencia. En ese sentido, la labor de Cossío erosiona la visión común sobre las cosas y sobre las personas y permite ampliar la mirada sobre aquello que no ha sido visible por tanto tiempo, pero puede ser contemplado en su cruda expresión, en la representación imaginaria de cada lector que entrelaza lo que se muestra y lo que no. Si esta provocación o invitación a la representación imaginaria se ha logrado, aunque sea de forma incipiente, creo que no habrá mayor obstáculo para superar el dilema moral que se mencionó en la primera parte de esta exposición, porque nosotros y nosotras mismas enfrentaremos el dilema de si es posible que una sociedad con el crecimiento y desarrollo aparentes de los últimos años pueda forjar su futuro sin atender ni reconciliarse con un pasado aún por hacerse visible. Muchas gracias. Ahora Jesús. Gracias, Nico. Hola. Bueno, gracias al lugar de la memoria, a Nico, a Carla, por supuesto, en ausencia, a Rachid, a ustedes por venir. Yo, la verdad, me siento un poco abrumado por la cantidad de cosas buenas que han dicho sobre lo que hago. El oficio de historietista, en realidad el de dibujante, es un oficio bastante solitario, y yo podría decir que gratificantemente solitario. Y antes de lo que voy a hacer es comentar algunas de las cosas que ellos han dicho, y luego podemos pasar a las preguntas de ellos. Y por supuesto, si alguno de ustedes tiene una pregunta, les agradecería mucho, porque aprendo mucho de las cosas que la gente me dice en este tipo de charlas. Yo, la verdad, los dos libros que he hecho, me tomó el primero con mis amigos. Rupai me tomó hacerlo 3 años y Barbarie me tomó 14 meses. Cuando los hice, claro, experimenté una serie de cosas que justamente este tipo de charlas me ayuda mucho a repensarlas, porque a veces uno no es del todo consciente de las cosas que pasan. Es muy consciente, o en mi caso soy muy consciente, de que hay un cambio mientras voy haciendo las cosas. Y en retrospectiva, para mí me sigue pareciendo un privilegio y una sorpresa el poder comentar mis cosas, porque yo cuando tenía 15 años, pues no, ni idea que solamente dibujando iba a estar conociendo personas, conociéndome a mí mismo, y por supuesto poder decir algo sobre las cosas que me preocupan. Así que siempre me siento muy agradecido por el hecho de solamente dibujar, poder conocer esto.
Voy a pasar a los comentarios del texto de Carla, que me pareció sumamente interesante porque lo que ella hizo fue hablar mucho del trabajo de manos. Yo tengo unas imágenes, la idea original era que yo vaya indicando, pero si por favor simplemente las van pasando mientras voy hablando, es mucho mejor. Cualquiera de los 2 capítulos que vayan rotando mientras voy hablando. He traído 2 capítulos que han sido mencionados acá, que es Ajomarca y Entrevista del siglo. Siempre trato en mis charlas de dar un capítulo sobre abusos del ejército y otro sobre abusos de sendero para que la gente no crea que mi libro, o yo particularmente, soy parcial a alguna de las 2 fuerzas. Carla mencionó el trabajo de manos que yo hice en el dibujo y me parece un comentario sumamente perspicaz, porque uno de los grandes problemas que yo tuve cuando comencé a dibujar mi libro fue que yo no sabía dibujar manos. De hecho, hay una historia con respecto a las manos y las orejas de mi libro, y es que yo terminé de dibujar el libro Barbarie y se lo presenté a mi amigo Lucho Rosell, que es quien dibujó Rupay conmigo. Y Lucho es un dibujante anatómico, un dibujante que ha estudiado mucho, y me dijo: todas las manos de tu libro y todas las orejas de tu libro están mal dibujadas. Y yo dije, sí, me dijo, y me dio una clase. Él muchas veces me dio muchos consejos de dibujo y ese fue una de las mejores clases que me dio. Me dijo, mira, me las corrigió todas las páginas y yo me tuve que sentar a echarle liquid a todas las páginas y comenzar a redibujar las manos de nuevo. Y así fue como aprendí muy tardíamente a dibujar manos al nivel que modestamente puedo hacerlo. Bueno, y también las orejas, porque me dijo, mira, todas estas orejas están mal. Me sacó unas fotos y me dijo, mira, corrige todas las orejas. Así que lo último que hice de Barbarie en realidad fue dibujar orejas, todas las orejas de los personajes. A mí me parece muy evidente que el trabajo de manos es algo que recién, claro, yo cuando dibujaba me daba gusto dibujar el gesto, porque yo creo que hay una relación entre cierto autoritarismo y cierto caudillismo en el gesto de las manos. De hecho, si podemos recordar algunos de los grandes momentos históricos de la historia reciente, siempre está asociado en manos, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, el disolver de Fujimori. Entonces hay un gesto ahí que es el disolver, ¿no? El soy inocente es la mano extendida. Y por supuesto, a nivel cotidiano, o sea, el que nos amenaza siempre nos pone el dedo así, ¿no? O nos hace así, ¿no? Entonces, a mí me pareció mucho más interesante el trabajar estos gestos tan autoritarios en las manos, y eso fue lo que hice. Entonces, además, por una razón, es que yo creo, como muchos quizá hemos visto, los gestos faciales pueden mentir. O sea, es más fácil mentir con los gestos faciales. O sea, alguien te puede estar diciendo algo horrible con una sonrisa, te puede estar diciendo algo amenazante con media sonrisa, alguien puede estar inexpresivo y sin embargo estar diciéndote algo muy duro, pero los gestos corporales son más difíciles de engañar, o sea, son más difíciles de falsificar. Digamos, cuando alguien está muy molesto, creo que nosotros lo hemos visto, alguien puede estar con una mirada hierática, sin gesto, y de repente alguien golpea la mesa, a pesar que la cara no nos ha expresado nada. Entonces yo creo que en el trabajo de gestos que yo quise hacer, me parecía que era más veraz este tipo de gestos de las manos crispadas, amenazantes, duras, que estuve trabajando en mi libro. Otra cosa que con los comentarios de Carla me he dado cuenta es que justamente quizá en algunas de mis páginas lo que estuve haciendo era mostrar cómo los violadores de derechos humanos, los que abusan, tienen la libertad de moverse, de expresarse. Y eso es una oposición visual a los maniatados, o sea, la gente que está atada y no puede expresarse, o sea, que está censurada en su expresividad básica, que es la expresividad del cuerpo. Siempre cuento esto en las charlas que doy, y es que una de las grandes lecciones, terribles lecciones que aprendí, fue aprender a remirar esta historia tan horrible. Una de las cosas que yo tuve que hacer es dibujar fosas comunes y aprender a ver cómo se ven fosas comunes. Yo, ingenuamente, tenía una imagen hollywoodense o estereotipada de lo que una fosa común es, entonces me imaginaba que era un montón de gente puesta de costado, como si estuvieran dormidos, así como si estuvieran echados con las manos atrás. Y cuando uno ve las fotos de fosas comunes es terrible, porque lo que uno ve no tiene nada que ver con la idea de una persona
muriendo calmadamente. Lo que uno ve son personas dobladas sobre sí, constreñidas, crispadas. Uno puede sentir, o en todo caso yo sentí, que había pasado, aunque eran fosas comunes de hace 25 años y lo que veía era esqueletos, que apenas había pasado unos minutos de la muerte de estas personas. Se les veía unas encima de otras desordenadas. Entonces yo dije, la violencia no es como se hace ahora, que es una violencia, digamos, clínica, ¿no? Entonces pasa algo y vemos a alguien muerto, echado. La gente cuando muere, pues tiene unos estertores, expresa las ganas de vivir, y eso es lo que yo quise hacer tanto con el trabajo de manos como con el trabajo de cuerpos, mostrar que esa gente no quería morir, no merecía morir, y por supuesto quienes los mataron no tenían derecho a matarlos. Entonces eso quise hacer con el trabajo muy, muy marcado de gestos. Antes de pasar a los comentarios de Nico, dos cosas más. Quizá también es una manera de expresarme a mí mismo, porque yo cuando era niño, voy a cumplir 40 años, pero cuando era niño y adolescente, era una persona muy introvertida y muy callada, entonces no hablaba mucho, bueno, quizás hasta ahora lo soy un poco. Entonces no hablaba mucho, no me movía mucho, y haciendo este trabajo de cuerpos me di cuenta que la gente en verdad cuando habla, y particularmente en Perú, se expresa mucho. Entonces quizás es una manera de darle salida a esa gestualidad un poco reprimida que tuve cuando era niño. Termino esta parte con algo que me han hecho recordar de uno de mis maestros del dibujo, una persona que yo admiro mucho, Joe Sacco, que es un historietista testimonial periodístico, que es la persona que es probablemente mi mayor influencia para hacer estos libros, que en una charla hace poco dijo algo excepcional y quizá una de las cosas más agudas que se ha dicho sobre dibujar violencia y dibujar seres humanos violentados. Él dice que una de las cosas más difíciles de dibujar en este tipo de casos es que uno, cuando dibuja, inevitablemente se convierte en el dibujado. Entonces, y eso es cierto. Entonces, cuando uno dibuja a alguien retorciéndose de dolor, el dibujante dice, a ver, ¿esto cómo sería? Se pone así y comienzas a convertirte en lo que estás dibujando. Dices, si a esta persona le cayó un balazo en la frente, te miras en un espejo, estás dibujando y te miras. Entonces la bala entró así y estás así, ¿y cómo sería si te meten un cuchillo acá? Comienzas a reproducir los gestos de lo que estás dibujando e inevitablemente comienzas a sentir, no lo que estás sintiendo, por supuesto, no lo que sintió la víctima, pero comienzas a sentir parte del dolor terrible de ese tipo de cosas. Y a su vez, como también lo decía Joe Sacco, él cuando tenía que dibujar a alguien golpeando, se ponía en la posición de alguien cogiendo un palo. Entonces en este caso eran unos soldados israelíes golpeando a unos árabes. Entonces él decía que solamente en el hecho de ponerse este gesto así del palo que va a caer, él podía sentir la autoridad, o sea, el abuso, ¿no? Ese poder que ejerce quien está teniendo control sobre la vida de alguien. Yo creo que eso es parte de lo que se trata cuando uno dibuja, ¿no? Entonces uno se va reconociendo en esos gestos terribles y dolorosos que va dibujando. Paso a los comentarios de Nico, que han sido muy, me han dado mucha mirada sobre lo que yo hago en abstracto, porque a veces yo y muchos dibujantes pensamos en concreto, ¿no? Entonces, y aunque tengo muchas ideas al respecto de lo que hago y lo que quiero hacer, no siempre las aterrizo con la precisión con la que, por ejemplo, el texto de Nico me puede ayudar a hacerlo. Yo, por supuesto, y no es por vanidad ni nada de eso, pero es cierto lo que él dice, que yo muchas veces no pienso en lo que yo hago como arte, aunque ciertamente es arte, pero él es más preciso, o fue más preciso Nico, en decir que lo que yo hago lo pienso más como contrainformación. Entonces hay algo que me pasa con frecuencia, y es que conozco amigos historietistas que me dicen, oye, hay que buscar quién nos exhiba esto en una galería, ¿por qué no haces algo grande para galerías? Y yo casi nunca estoy pensando en galerías, no digo que esté mal, yo siempre estoy pensando en cómo hacer un libro sobre algo, sobre un tema, o sea, algo que se pueda fotocopiar o algo que se pueda leer, algo que se pueda subir a internet, algo que sea contrainformativo. De hecho, mi proyecto que estoy trabajando ahora es naturalmente las violaciones de derechos humanos durante el fujimorismo,
y pienso mucho en la mejor manera que eso se lea rápido, barato y que se pueda mover mucho, ¿no? Eso es entonces lo relaciono mucho contra la contrainformación. Cuando yo hice el libro Barbarie, que además soy una persona que a veces le gusta encontrar sentidos casi místicos a lo que hace, siempre trato de encontrar, como dicen, sincronías. Pues yo creo que pasé el peor año de mi vida cuando hice Barbarie por una serie de circunstancias. Lo digo porque Nico dice, ¿para qué sirve hacer estos libros, ¿no? O sea, eventualmente, y mirándolo duramente, ¿para qué sirve? O sea, no mete gente a la cárcel, no hace que el sistema cambie, no hace que los victimarios se confronten con su culpa. Bueno, a mí me sirvió personalmente para poder sobrevivir ese año un poco duro que tuve. Y yo creo que a otro nivel lo que sirve es para que la gente sepa y se confronte a lo que pasó. Es una refiguración, desde mi modestísimo aporte, a lo que se tiene que decir, que queda mucho por decir. De hecho, literalmente estamos en un lugar que es parte de todo eso, ¿no? O sea, estamos en un lugar que es parte de esa lucha porque las cosas sean dichas. O sea, en un mundo donde las cosas no son dichas, pues cada intento de decirlo, cada afirmación de esas verdades son valiosísimas. Y repito que estamos literalmente sentados en una prueba de que esos esfuerzos tienen que hacerse y luchar por ellos. En ese sentido, lo que dice Nico es, claro, hay un ardor de la imagen. O sea, yo, como dice, en verdad sí hay gente que me dice que el libro no lo puede leer de un tiro, y quienes lo leen pues de un tiro dicen que les cae muy mal, o sea, se ponen muy mal. Y yo, por supuesto, lo sé, ¿no? Porque yo también la pasé muy mal mientras leía los testimonios. Y además no solo los testimonios, que ya de por sí son duros, sino que además uno los lee 25 años después y se entera que la gente no va a la cárcel, los responsables están sueltos, se mueren las señoras sin ver justicia, y entonces es doblemente duro. Y yo creo que finalmente, si yo hago esto es para que la gente sienta así la confrontación de la imagen, pero no solo como referencia a algo real, porque ya es suficientemente duro saber que mi libro trata sobre algo real, pero lo que yo quiero es que la gente sienta la confrontación de que es algo real y que se ignora. Entonces, no solo es verdad, sino que nadie le hace caso a esta verdad. Y eso para mí es lo más interesante, por eso yo trato en lo posible de ir a charlas con universitarios, y siempre es sorprendente que una historia que para muchos de nosotros está ahí viva, para mucha gente es nueva, ¿no? Felizmente yo siempre siento que los chicos responden muy bien a la idea de que esto está allí, ¿no? Entonces, haciendo un paréntesis además, pues, si uno lee los periódicos, los medios, da la impresión que a nadie le interesa, porque eso es lo que los medios les interesa precisamente decir, que esto es una verdad irrelevante. Pero si es tan irrelevante, ¿por qué no se atreven a mostrarla, ¿no? O sea, yo creo que la mejor forma de ser un libertario es que la gente tenga toda la información posible y decida. O sea, si un chico decide que no le interesa, bueno, muéstrale la verdad de lo que ha pasado y él decidirá si le interesa o no. O sea, pero si no le muestras, ¿cómo puedes decir que la gente no sabe precisamente o no muestra interés si no le muestras este tipo de cosas? O sea, es una verdad muy parcial y muy interesada, y esa es la idea de que todos hagamos un trabajo, y el mío es dibujar estos casos para que la gente, en la medida que se pueda, se familiarice con ellos. Paso a los comentarios de Rachid, que también ha sido me va a ser muy útil para entender mi propio trabajo. Hay una serie de comentarios muy inteligentes al respecto, así que voy a tratar de ser lo más preciso posible sobre algunas preguntas que él ha hecho. Él empieza diciendo que parte de esto es, claro, caminar sobre ruinas, o sea, una referencia a una canción de una época. Iba a decir de su época, creo que lo puedo decir, con la distancia generacional que corresponde. Una canción de su época y no de la mía, pero que se puede aplicar. Entonces, efectivamente, uno está caminando sobre ruinas. Una cosa que a mí me impresionó mucho, nuevamente atándolo con el último comentario sobre lo de Nico,
es algo que leí hace unos años, o sea, porque una de las cosas que leo y que trato de leer bastante es sobre la historia del Holocausto y más que del Holocausto, sobre los nazis. Entonces, era esta idea que muchos alemanes después de la guerra decían que ellos no supieron nada de los campos de concentración y que más ellos decían, pero ¿cómo podíamos enterarnos? Entonces, una de las cosas que leí era que muchas de las rutas de trenes que iban a los campos de concentración pasaban por centros poblados de Alemania. Entonces, la pregunta que se hacía el ensayista era, ¿cómo no darte cuenta que están pasando trenes con rellenos de personas? O sea, o no te quieres enterar o simplemente te enteraste y no te importó. Y lo otro que leí interesantemente era que en un campo de concentración y de exterminio, lo que había una franja de cuidadores que eran las SS, pero muchos de ellos funcionaban como un centro de explotación. Entonces había contadores, había administradores, había amanuenses, había vigilantes. Entonces eran trabajadores civiles y generalmente eran parte del 30 al 40%, si no más, en los campos de concentración. Entonces, ¿cómo es que todos esos civiles que iban a sus ciudades no podían saberlo y no podían haberlo dicho? O sea, era imposible. Yo creo que esas ruinas, las ruinas a las que hace referencia Rachid, precisamente son ruinas pero morales. Ese tipo de ruinas que permite que alguien niegue lo evidente, como lo que ocurre ahora. Por ejemplo, se ha dicho mucho que es imposible llegar a un acuerdo acerca de la reconciliación. Quizá, pero no sobre la justicia, ¿no? Yo creo que la reconciliación es un proceso histórico que quién sabe a dónde nos lleve, pero la justicia es un hecho mínimo, moral, ético, y eso es una ruina que no se pueda, que las personas no hayan podido acceder a este tipo de justicia. Rachid ha hablado de cómo evitar el exceso de violencia gráfica, o sea, el regodeo, el morbo, el gore. Yo quise, no pensé en evitarlo, lo que yo quise fue mostrar lo más duro posible, pero justamente sí, sin caer en el exceso brutal y justamente eso, el regodeo. No lo traje ahora, pero hay una imagen de una fosa común, pero además hay muchas imágenes de violencia sistemática en mi libro. Pero hay momentos que no se ve esa violencia, o sea, no se ven muchos cadáveres, por ejemplo, ¿no? O sea, trato de afinar el gesto para que no haya justamente esa imagen fijada tanto como para dar que la gente diga que lo que quedó es un cadáver, como por el sentido de que lo que queda pues de un gesto es alguien que ejerció el gesto de violencia. Entonces a veces me fijo más en quién ejecutó el gesto que en la víctima. Yo he leído Maus varias veces y es uno de mis referentes y sé perfectamente que una de las acusaciones que siempre se hace a alguien es que explota la violencia para su propio grado. De hecho hay gente que me ha dicho eso, pero bueno, son comentarios que no tomo muy en cuenta, ¿no? Uno sabe lo que ha pasado cuando ha hecho un libro y en mi caso no fue nada grato explorar mucho más la violencia brutal y los testimonios que son tan dolorosos. Como Rachitino lo dijo bien, o sea, ¿qué estrategias tiene uno para lidiar con la muerte? Yo creo que uno puede tomar distancia, uno puede hacer mímesis, es decir, convertirse en parte de lo que pasó, o uno puede ser un testimoniante, es decir, mirar para contar. La distancia, pues, es lo que, digamos, es el método más educativo, eso es ser objetivo. La mímesis es lo que hacen un poco los antropólogos cuando investigan, es buscar, estar ahí, tratar de ser parte del proceso. Yo escogí el de testimoniante. Una de las cosas que nos decían y que hasta ahora algunas veces nos dicen es: ¿y a ustedes qué les importa lo que pasó en Ayacucho, por ejemplo? Si tú eres de la costa y ya, o sea, ¿tú quién eres para decir que puedes contar eso? Y yo lo que digo es eso. Yo soy una persona de 39 años de la costa que quiere contar lo que pasó. No soy ni más ni menos. O sea, yo no voy a decir que soy una persona que se fue allí, que estuvo, que parte de eso me tocó vivamente y que mi familia… Soy lo que soy. Entonces, y de lo que soy es lo que yo puedo contar.
el libro está ahí para que se cuente. Entonces, como dije hace un rato, la idea es construir un largo muro de intentos de que esto se sepa desde las cualidades de cada uno, y es lo que yo quise hacer. Por supuesto, además con la historieta, porque finalmente el tema que creo que trasciende lo que yo puedo decir como autor es del uso de la historieta como medio, que creo que es un potencial interesantísimo, ¿no? A ver, vamos a esperar unos minutos. No, yo lo tengo apagando ya ahorita ya. Sí. Están apagando la alarma, ha sido un error técnico. Oye, la caja salió en contranatura. Gracias. La idea es eso, para mí, yo creo que la historieta justamente, Joe Sacco, nuevamente me refiero a él, se dice que parte de ser cómic periodístico es oportunidad y persistencia, ¿no? Y suerte. Entonces, yo me siento completamente de acuerdo con él, porque no sé si estos libros se hubieran podido hacer hace 20 años, seguramente se hubieran podido hacer, pero no sé si hubieran coincidido con el hecho que ahora hay mucha más gente leyendo historietas. Entonces, en ese sentido tengo suerte. Y también probablemente algo de sentido de la oportunidad. No la oportunidad para explotar el tema, sino para saber que el tema podía ser llevado al campo de la historieta. Y el hecho mismo que tener la suerte que justamente ahora hay más gente leyendo historieta, interesándose por la historieta, es una doble fortuna. De hecho, quizá sea un medio que, como yo siempre digo, está bajo el radar. Entonces, yo puedo decir ciertas cosas que quizá me hubiera sido imposible decir si, no sé, si hubiera sido documentalista, al nivel que yo quiero, ¿no? Al nivel personal y de detalle, porque por supuesto que hay excelentes documentales y películas sobre la violencia, pero con la historieta yo puedo ir por unas partes que quizá no lleguen con los libros, con el mismo informe de la CBR, que es tan atacado. Entonces, esos espacios que deja el ataque de la derecha en zonas que no le tomo importancia, porque, por ejemplo, no le toman ninguna importancia al cómic, entonces yo puedo infiltrarme por ahí con algunas cosas, ¿no? Entonces, como estoy bajo el radar, simplemente no se les ocurre que un cómic puede decir ciertas cosas, ¿no? El día que se les ocurra, pues vamos a ver. De hecho, por eso mismo yo tenía esta idea, y les cuento un poco, aprovechando aquí, que era hacer el tomo sobre los crímenes del fujimorismo. Entonces yo siempre tenía esta idea de hacer el libro, porque yo soy un antifujimorista rabioso. Bueno, crecí en el fujimorismo, así que detesto tantas cosas de él, entonces quería ser como un libro que fuera lo más, no sé, lo más personal, tomarlo como una ofensa personal y hacer un libro de toda la catástrofe psíquica, política, social, estética, y estoy pensando en Laura Bozzo, del fujimorismo. Pero luego dije, no, porque no tiene sentido hacer eso. O sea, lo primero que van a atacar me van a decir, este libro no es objetivo. Ahora, luego paso a la idea de objetividad que tengo. Y dije, claro, ¿por qué voy a hacer un libro visceral contra el fujimorismo si es lo primero que van a atacar? Van a decir que es una versión de parte. Y entonces ahora lo que estoy pensando es hacer el libro más objetivo posible del fujimorismo. O sea, voy a tocar solo los hechos. Nada de opinión personal, porque sé que el fujimorismo está muy vivo y que si hay gente que quiere atacar mi libro va a decir que es una cosa, como dije, personal. Entonces he cambiado mi manera de pensar el libro y estoy pensando hacerlo como solo los hechos, y que los hechos hablen, porque además los hechos hablan bastante. O sea, quizá el episodio más donde tuve esa epifanía fue una vez que estaba yo vivo por Jesús María, y un día estaba caminando y era cuando Fujimori estaba internado allí, hace unos años,
Y estaba caminando y en la puerta estaba Marta Chávez. Y estaba sola, o sea, no tenía seguridad, no tenía nada. Y yo decía, le puedo decir lo que yo pienso de ella, o sea, que es una oportunidad realmente increíble. O sea, mientras me acercaba a ella pensaba con regodeo, y con delicioso regodeo, todo lo que podía decirle, ¿no? Y luego irme corriendo. Pero luego pensé, no, porque si yo hago eso y eventualmente se sabe o pasa algo, o sea, mi libro siempre va a quedar como el tipo que odia el fujimorismo. Y la idea es, no, o sea, ser un poco más inteligente que eso y que sea los hechos nada más. Si en Barbarie, respondiendo a al comentario de Rachid, ¿qué estrategias hay para acercarse a verdades? En Barbarie estuve muy involucrado, me metí, leí y se nota mucho ese sentido del horror. En el próximo libro lo que voy a hacer es una estrategia más de distancia, ¿no? Más de desde afuera contar los hechos, porque son los hechos los que van a hablar. Luego, Rachid se pregunta si acaso en lo que yo vengo haciendo desde hace unos años hay esta idea de horadar la caja de la realidad para acceder a una suprarrealidad o a un aspecto distinto de la realidad. Y yo creo que completamente, ¿no? Yo creo que si algo ha definido precisamente mi vida, ha sido esa idea, ¿no? Simplemente, y por eso a mí me gusta mucho dibujar, porque si hay algo que me permitió a mí escapar de mi caja, fue dibujar. Dibujar mucho, ¿no? Y buscar maneras de dibujar. Entonces, lo que quiero para mí, me gustaría también que otra gente lo experimente en la medida que yo pueda acercarles a eso. Entonces, siempre es una búsqueda de distintas cosas que ver o distintas cosas que acceder y maneras distintas de entender. Mauss, Joe Sacco, Robert Crumb, son personas, me quedo con los dos primeros sobre todo, ya que estamos hablando del tema del cómic testimonial, son personas que lo que quieren es que la gente entienda que no se trata de ponerse a favor o en contra de un tema, según te lo dicen, sino que se trata de que entiendas que hay más hechos y que los hechos implican seres humanos. En el caso de Mauss, es la historia de una sola persona, ¿no? El padre del autor y su larga jornada de sobrevivencia. En los cómics de Joe Sacco, ambos libros los pueden conseguir en Lima, por cierto, de ambos autores. La idea se trata de que la historia como tal no es una fecha, o sea, no podemos decir, y me remito ahora mismo a Ajomarca, que Ajomarca pasó una fecha de agosto que fue hace una semana su aniversario, ¿no? Un 14 de agosto, o sea, Ajomarca pasó un 14 de agosto, entonces, del año 85, no, o sea, Ajomarca pasa ahora mismo, o sea, ahora mismo hay juicios, ahora mismo hay personas dando su testimonio. Pasó hace 10 años cuando esto estaba sin castigo. Entonces, esas ventanas, por ejemplo, esa idea de romper la caja es la caja del tiempo, que todo sucede en una fecha y por lo tanto ya no es relevante 10 días después. Con el internet ahora mucho más, ¿no? Porque estamos acostumbrados a sucesos de minutos. Y yo lo que quiero un poco es sí, decir que estoy completamente de acuerdo con Rachid. La idea es esa, es romper esa caja que nos hace creer que las cosas suceden y ya está. Hay que buscar la novedad, hay que buscar lo siguiente. Quizá lo que yo puedo decir finalmente como comentario general y como un comentario a lo que ha dicho Rachid es que la idea del horror es justamente una de las principales cajas, ¿no? O para ser más explícito, yo creo que la idea de que el horror, lo horrible, lo penoso, lo deplorable, pasa y es así como funciona el mundo. Yo creo que es una de las grandes cajas en las cuales nos encierran. O sea, las cosas están así, pero no hay nada que hacer. Las cosas,
tiene que venir una minera y es así porque funciona así el mundo. O sea, yo creo que es una de las grandes y peores cajas. El horror, para mí el horror supremo es la resignación, o sea, que tengamos que decir, bueno, sí, pues, ¿no? Son poderes más grandes que nosotros. Bueno, sí, se murió gente, pero en la guerra siempre hay bajas laterales. O sea, hemos llegado a un punto de la historia donde no se trata de ocultar el horror, sino que se trata de hacernos compatibles, hacernos tan familiares con el horror que lo damos por cotidiano. Y eso es una de las peores cosas que nos puede pasar y una de las peores cárceles en las cuales nos pueden encerrar. Creer que no hay nada que hacer cuando las cosas suceden. O sea, sí, bueno, se está destruyendo el Amazonas, pero bueno, eso tiene que pasar para tener recursos. Sí, bueno, el capitalismo destruye las vidas de las personas, pero no vas a cambiar el capitalismo. Entonces, no digo que necesariamente un libro, mucho menos mi libro, cambien esas cosas, pero sí me gusta pensar que hace que la gente diga, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué? ¿Quién dice? Y incluso si ellos lo dicen, ¿quiénes son ellos para decirnos que esa es la única realidad o verdad posible? Y es básicamente lo que desde mi modesto oficio quiero hacer con los cómics. Gracias. Nada, antes de pasar a las preguntas, agradecer a Rashid y a Jesús un comentario bien corto. Haz los dos libros sobre el fujimorismo, haz el objetivo y el pasional, haz los dos. Yo en verdad prefería pasar al público, solo que no veo si no se puede ligeramente cambiar la iluminación, no tengo idea de quiénes están ahí, no podemos ver de acá. Y brevemente pasar primero la palabra al público y si no hubiera comentarios, yo tengo un par de cuestiones generales, ¿no? Acá tenemos adelante una primera intervención. Sí, mira, guaso. Mi pregunta tiene que ver, tengo como dos preguntas en realidad para Jesús. La primera es, ¿qué te permite hacer en términos más técnicos o más narrativos el cómic? Que no, más allá de lo que comentabas de que, por ejemplo, el cómic está bajo el radar, entonces te permite discutir determinados temas. ¿Qué te permite hacer sobre este tema el cómic como medio? Y quisiera que puedas hablar un poco más sobre las diferencias y las afinidades que encuentras con el trabajo de Maus o de Joe Sacco y otros cómics que tratan, pensaba mucho en, que es un tema que además ahora ha vuelto porque es el aniversario, con cómics como los cómics franceses que hablan de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. A ver, una cosa que me permite hacer el cómic es ser lo que se llama ser un equipo de un solo hombre, ¿no? Entonces, yo prácticamente lo único que necesito para hacer un cómic es papel, lápiz y tinta. Todo lo demás es… los archivos de la CBR están en internet, hay un excelente centro de documentación, hay libros que no me cuestan tanto y además yo soy también, como dije, como Joe Sacco dice que se trata de oportunidad y suerte, tengo la suerte de tener muchos amigos antropólogos que han trabajado en la Comisión de la Verdad y me pasaban mucha información. Entonces, esa es una cosa o sea, lo que quiero decir, simplemente tengo que decir, lo quiero hacer, necesito lápiz, papel y ponerme a dibujar, y leer y ponerme a dibujar. Lo otro es que yo doy charlas en festivales de cómic aquí, en el extranjero, me invitan a universidades y es más fácil que me inviten por el hecho de los cómics, ¿no?, que por el hecho de la violencia. Y a veces entran a los auditorios gente no necesariamente interesada en la violencia y en lo que ha pasado, en la violencia política, sino en el hecho de cómo se hizo una historieta. Entonces, es una ventaja poder contarles. Yo hago casi siempre en mis charlas, hasta hace poco, usaba siempre el tema de Ajomarca. Entonces, siempre en el extranjero o aquí la gente se queda paralizada por el tema, completamente. Y acá también. O sea, no pueden creer el grado de brutalidad que implica. Entonces, el anzuelo a veces puede ser el cómic, pero ya con eso suelto algo más. Y en cuanto a la afinidad con las obras, como dije, para mí la mayor afinidad
y hasta casi el plagio es con las obras de Joe Sacco. O sea, tanto en el estilo como en la densidad que le da histórica a las obras. Más que con Maus, ¿no? Que me parece una obra admirable, pero sigue siendo una historia familiar, con reverberaciones históricas, por supuesto. Y en lo de Joe Sacco, además, hay una especie de constante alusión al problema del dibujante como cronista limitado de un suceso. Quizá mi mayor afinidad sea, o mayor aprendizaje sea con Joe Sacco cuando él dice, yo no creo en la objetividad. Para mí el cómic documental tiene que ser parcial, y parcial a las víctimas. Y ese es como un mantra que yo tengo muy presente cuando trato de hacer mis libros. En cuanto a los cómics de Tardi y otros, en particular en Tardi, lo que tengo es su amor por la documentación. Entonces sí lo veo un excelente dibujante que se documenta muy bien. Además, curiosamente, Tardi es un ácrata, es un anarquista, pero sus libros no son pues una propaganda anarquista, ¿no? Entonces eso me parece muy inteligente. Yo mismo me declaro muy afín al anarquismo, pero aparte de una cita de Bakunin, no tengo por qué decirlo claramente en el libro, y eso es lo que tiene Tardi, ¿no? Tardi, por lo que me han dicho, que incluso amigos que lo conocen, es un anarquista muy afín a las propias ideas, y no, en sus libros lo que tiene que decir, lo tiene que decir a través de dibujos, y ese es uno de los mejores aprendizajes que puede haber, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Gracias. Bueno, ante todo, gracias por las expresiones que han tenido con nosotros. Ha sido muy enriquecedor sus comentarios. Y mi pregunta va para Jesús. En realidad es la primera vez que escucho y aprendo sobre tu trabajo. Y mi pregunta va por el lado de, estás hablando de que eres de una manera un cronista parcial, de todas maneras, y que hablas desde el horror, pero que tus fuentes son sobre todo documentación de la CBR y pues lo que te pueden haber alcanzado tus compañeros antropólogos. Sin embargo, ¿cuál es tu relación con las fuentes primarias? Con las personas que, claro, desde luego, no vas a contar las matanzas de las personas, las víctimas mismas, pero los testimonios cercanos de los familiares, de las personas más cercanas de las comunidades. Quisiera que, si es que pudieras profundizar sobre ese tema. A ver, para Barbarie no solo usé el informe de la Comisión de la Verdad, sino de otras organizaciones como APRODE, organizaciones de derechos humanos, organizaciones familiares que tienen informes y dosieres al respecto, periódicos. En el centro de documentación hay muchas fotos y hay entrevistas grabadas también, o sea, hay testimonios grabados de víctimas. Y eso fue, entonces mi libro no es una versión del informe de la Comisión de la Verdad literal, para nada. Este es un libro más de documentación, o sea, yo recorrí la documentación y la transcribo en dibujos. Pero el año pasado, el año pasado me tocó en suerte hacer 2 viajes a zonas donde ha habido una zona de desplazados y una zona, bueno, al Anfasep, a Ayacucho. Y entonces ahí pude escuchar testimonios de primera mano, y ese es otro libro, o al menos otros cómics que estoy preparando, que son ya testimonios que me han contado a mí, o que yo he estado presente cuando se los han contado a un documentalista. Entonces, claro, en este libro lo que hay más es testimonios que yo he escuchado de una grabación o que he leído de un periódico. El caso Ajomarca, pues que mucha gente dice, no puede, o sea, una cosa, el caso Ajomarca es terrible, cerca de 70 personas asesinadas, hombres, mujeres y casi una veintena de niños. Entonces una cosa que me preguntan es, que a mí me he acostumbrado a tolerar la pregunta, me dicen, estás exagerando. Entonces, y yo digo, no estoy exagerando. Me dicen, pero no puede ser tan terrible. De hecho, ese caso está basado 50% en la entrevista a Tel Murtado, que está completo, casi completo el testimonio en el centro de documentación. Entonces, cuando la gente dice, o sea, el propio
victimario con sus soldados cuenta eso, sí. O sea, no es necesario exagerar nada. De hecho, yo creo que es peor en la vida real, por supuesto, siempre va a ser 1000 veces peor. Pero tengo en cuanto a tu pregunta, tengo estos cómics que voy a hacer sobre desplazados, o sea, gente que tuvo que huir de Ayacucho a zonas de Abancay y Apurímac. Y luego está este asunto de señoras del ANFACEP que han contado sus casos y que yo he escuchado, me los han contado a mí, y de hecho tengo unos dibujos que ellas hicieron, que fue una de las experiencias más bonitas y más duras. O sea, señoras que tenían 80 años y que no habían dibujado desde los 5 años, y me tocó hacer un taller de dibujo con ellas y dibujaron lo que había pasado. Entonces ese tipo de cosas, claro, cambia mi manera de dibujar y de entender lo que voy a dibujar, y es justamente por eso que tengo muchas ganas de continuar con este tema, ¿no? Gracias. Buenas noches. Quisiera saber si has comentado que te invitan a universidades para hablar sobre el tema. ¿Te han invitado a colegios? Sí, me han invitado a un colegio en Lima y también doy talleres, no sobre mi libro, pero doy talleres de historieta con un proyecto del Ministerio de Justicia y la SEMAN, que es la Comisión de Reparaciones. Entonces, parte de este proyecto es un concurso para que los chicos cuenten qué opinan de la violencia, y yo tengo que ir y darles una clase de cómic. Entonces, aunque no les hablo de violencia política porque no soy yo el especialista en el tema, sí me toca escuchar lo que los chicos tienen que decir en las charlas que se hacen, y es sumamente interesante. Y en los colegios siempre es un poco complicado porque el tema espanta un poco a los padres, ¿no? Y a las asociaciones de padres y a veces a los directores. Y yo siempre, mientras más colegios me inviten, o por lo menos universidades, mejor. Y esa es mi idea siempre, ¿no? Porque además los chicos al principio no quieren opinar, pero luego dicen un montón de cosas sumamente interesantes y de las cuales yo aprendo mucho. Una pregunta de Gabriela a través de la web. Te pregunta, ¿crees que a través del cómic se puede dar a conocer la verdad a los jóvenes de una manera más eficaz que otros medios? Sí, aunque no me atrevería a decir la verdad, ¿no? O sea, yo creo que la verdad es algo que se construye, o sea, yo creo que se puede dar, como dije, hechos o posiciones u opiniones al respecto. Pero creo que sí, los cómics, de verdad, es una época realmente afortunada para quienes nos gusta hacer cómics, porque ahora la gente los acepta más como algo adulto, como algo adolescentes. Entonces yo creo que sí pueden ser muy útiles para ese tipo de intenciones, como es dar a conocer cosas que no se conocen por otros medios o que están copados por otros medios, las versiones de parte interesadas. Bueno, realmente estoy muy agradecido por haber estado acá. Realmente en la tarde recién me enteré que había esto acá en el LUM. Y bueno, con unos amigos hemos venido, ¿no? Nunca había visto o había visto o conocido que se podía expresar la violencia política del terrorismo mediante una historieta. Entonces me parece algo muy novedoso y bueno, realmente es nuevo para mí, nunca lo había visto. Mi pregunta va más que nada, yo creo que parte de la violencia política y una de las causas que hace que esta gente sea olvidada, si bien es cierto, el Estado no se acuerda de esta gente, ¿no? Creen que es gente de segundo tipo, de segundo orden social, también es el mismo pueblo, ¿no? Los mismos ciudadanos del Perú, del país, es que no les interesa tampoco informarse ni nada, ¿no? Yo sé que en muchos lugares, en muchos colegios, cuando se habla de la CBR, muchos universitarios, muchos estudiantes de colegio, no les interesa o ni siquiera saben qué es la CBR, el informe, saben que va a pasar el terrorismo, sí, pero no saben lo que es la CBR ni tampoco les interesa, ¿no? Entonces,
Yo creo que es bien importante también, creo, no sé si tienes alguna visión a futuro de plasmar el desinterés de la propia gente en una historieta, ¿no? Porque creo que ellos mismos se den cuenta de que no se preocupan de lo que pasa en su país, ¿no? Porque creo que que ellos no se preocupen hace que estas cosas pasen, ¿no? Que no se sientan parte de que este es un problema de ellos también. Entonces mi pregunta va si en el futuro tú tienes una visión de plasmar el desinterés que tiene la propia gente, la propia gente, ¿no? Hacia estas cosas que suceden, ¿no? Yo creo que algo de eso sale en el libro que voy a hacer sobre el fujimorismo. Entonces, yo no creo que sea, o sea, desde luego que hay un desinterés de la gente, hay una indiferencia, pero creo que esa indiferencia ha sido cuidadosamente construida durante años del fujimorismo. Es decir, la satanización del interés, la idea de que es absurdo la idea de que cualquier cosa que digas de Sendero eres un senderista, así hables en contra. O sea, una vez en Villa El Salvador yo expuse un dibujo contra Abimael Guzmán y los fujimoristas lo censuraron porque decían que era prosenderista. O sea, a ese nivel de absurdo. Entonces yo creo que por supuesto que hay un desinterés, pero creo que como dije, ha sido cuidadosamente trabajado y yo he estado presente, ¿no? O sea, yo he sido adolescente cuando el fujimorismo comenzaba a decir que esto está mal, que no se puede hablar, que era proterrorista, la idea de que las ONG son proterroristas. Entonces sí, sale eso en mi libro, o sea, sale desde lo más macro, que es esta construcción de que ser neoliberal es lo más bacán del mundo, ser individualista es lo más chévere y por lo tanto cualquier preocupación socialista es senderista y contribuye al mal, desde esa idea que mucha gente de mi generación y generaciones posteriores tiene, hasta el uso de los canales, ¿no? O sea, simplemente el mover el tema de un modo parcial hace que la gente diga, bueno, con ese tema no me meto, ¿no? O sea, es peligroso meterme con ese tema, o sea, algo puede pasar. O sea, yo he viajado, las diferencias son enormísimas, por supuesto, son procesos muy distintos, pero yo he estado en Argentina y Chile, y uno puede entrar a una librería y decir, bueno, a Chile y decir, quiero libros sobre los años de la represión, ¿no? Y a pesar que Chile es un país muy, muy conservador y muy de derecha, uno puede encontrar libros al respecto. Y en Argentina más, escritos por ex montoneros o ex terroristas. En Perú no, o sea, tú no puedes ir a una librería y preguntar, quiero un libro que lo haya escrito un ex terrorista. No porque tú te vayas a convertir como un ex terrorista como si fuera una película extraterrestre donde tocar lo contaminado te convierte en un zombie, eso es absurdo. Simplemente porque necesitas saber lo que pasó desde todas las voces. Una vez me tocó dar una charla con Benedicto Jiménez, el que capturó a Abimael, uno de los que capturó a Abimael del equipo, que ahora está perseguido por todo esto de la región Ancash. Pero bueno, en su papel de inteligencia, él dijo algo muy inteligente. Él dijo, lo peor que pueden hacer es satanizar a los terroristas, a los senderistas, porque les están diciendo, tú no puedes ser nada más en la vida que senderista. Si quisiéramos hacer algo más inteligente, deberían abrirles las puertas para que los ex senderistas hagan examen de conciencia, critiquen su propia organización y se dediquen a otra cosa. Entonces, no se puede, de verdad, a mí, cualquiera que diga yo soy un ex senderista, no importa si está arrepentido o no, es un leproso social. Y eso es parte de todo el problema. Lo otro que te digo es el fujimorismo, o sea, eso ha sido para mí total y cuidadosamente construido, esta alergia que a los jóvenes no les interesa, es porque simplemente les dan el mensaje constante de que interesarse por ese tema está mal. Pero además, algo que a mí, para cerrar tu pregunta, con estos talleres que yo doy en provincias, o sea, muchos chicos saben cosas que han pasado, porque en Lima, claro, es como, Sendero es algo como, para los chicos algo que ha pasado hace 20 años, pero tú vas a Ayacucho y Sendero es lo que pasa viajando 20 minutos fuera de la ciudad. O sea, hay gente que hace trabajos de narcotráfico con Sendero, conoce gente senderista, entonces es algo muy vivo. Entonces, ¿cómo puedes no informarle a un chico de lo que pasa si lo dejas pues en manos de otros que lo pueden informar mal? Entonces, eso me parece una tontería de parte de la gente que está en los medios, ¿no? Esa especie de alergia a cualquier cosa relativa al tema. Bueno, también saludar la exposición, bueno, ha sido muy gratificante, interesante
seguir entendiendo estos temas, ¿no?, a través del cómic. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo cambia la intencionalidad del cómic ante la aparición de las redes sociales, ¿no? Hablamos del Facebook, del Twitter, ¿no? O sea, ¿cambia la intencionalidad del cómic o es que el cómic se acopla a estos nuevos medios alternativos? Más o menos quisiera saber esa dinámica que puede existir ahí, ¿no? Sí cambia. Yo creo que a mí, dentro de todo las críticas que se le pueden hacer al Internet, yo creo que sí ayuda, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente puede acceder a mi trabajo por redes, porque no es que yo sea un bestseller, ¿no? O sea, mi libro se vende y sí, está bien, se va vendiendo poco a poco, pero mucha gente puede acceder porque yo tengo un blog y tengo un Facebook donde pueden acceder a ellos libremente. Entonces, claro, cambia la intención. Como dije, cuando hay gente que, o sea, a veces hay alguien que me dice, ya, hay que exponer, y yo digo, pero no me llama mucho exponer, ¿no? O sea, el día que venda mis dibujos a $1 millón, tal vez sí, o sea, que me interese, por supuesto que me interesa exponer, pero más me interesa esa cosa medio de dar a conocer urgentemente algo en el Facebook, en fotocopias, en libros, cosas que se puedan así mover, ¿no? Y el Facebook en ese sentido es perfecto porque puede ser viral, algo que tú hagas, o sea, lo sacas y lo van reproduciendo y a veces no sabes para dónde va a ir a parar, así que eso sí, de hecho hay cosas que me interesan hacer más viralmente, o sea, en el sentido de la Internet. Lo malo, o por decir algo, lo malo es que estás compitiendo con 5.000 cosas más, entonces, claro, es una atención muy dispersa, pero con la cual tienes que necesariamente competir. Pero bueno, esa es la naturaleza de las redes, así son, no vale la pena quejarse, simplemente jugar con ellas y ayudarte con ellas. ¿Alguna otra pregunta? Nico. Sí, nada, bueno, para cerrar, creo que recién quería hacer un comentario sobre los comentarios de Jesús. En verdad, en mi caso, solo quería hacer un brevísimo, aparte del que no dejé de hacer los 2 libros sobre el Fujimori y el Fujimorismo. Me interesan por igual, creo que los dos. Yo comentaba esta metáfora de la imagen que quema, ¿no? Y que para mí Barbarie, usando la metáfora de Die Huberman, es una ceniza que regresa a de donde partió esa brasa, que además la brasa, en la metáfora completa, hay una multiplicidad de brasas, que además es lo que es importante para mí en Barbarie, que sí, puede ser de que sea un cómics que no cree en la verdad, no cree en la verdad en el sentido, ¿no?, de no construida, como bien claro Jesús. Es un cómic que también pretende mostrar más hechos y ser menos parcializado, pero creo que igual hay una intención al final, porque recuerdas qué está sucediendo con respecto a los temas en el día de hoy, ¿no? O sea, cuando, por más que se analiza, el primer gobierno de García termina también hablando de García, ¿no? Como ciertas cuestiones han quedado, ¿no?, justamente libres de justicia o en absoluta agua tibia, ¿no? Ni siquiera en un sentido simbólico que apelaría al tema de la reconciliación, etcétera, ¿no? A mí me gusta el libro porque es el tipo de imagen que justamente quema, y creo que quema especialmente porque es cómic. El hecho de que no sea un texto como pasa con los testimonios que tienen su propia forma de que nos quemen o nos duelan, ¿no? El hecho de que sea dibujo y sean humanos, a diferencia del caso de Maus, que son animales, ¿no?, creo que es doblemente doloroso. Esto es real, esto realmente sucedió, y además sucedió por sujetos que no debieron hacer lo que hicieron, por causas que no debieron existir, ¿no? Y además los actos mismos son de profundo horror, ¿no? Nada, eso, le paso la voz a Rashid para que comente. Gracias, Nico. Bueno, primero quería agradecer la precisión que me han hecho llegar, que este homenaje que haces al cómic de Crambes del año 98, ¿no? De repente tienes razón, ¿no? Estoy mal de la memoria ya por viejito, pero no creo. Yo tenía una pregunta que hacerte, porque a diferencia de Rupai, en Rupai el orden de los hechos es cronológico, digamos, pero en Barbarie resulta que avanzamos del año 85, vamos hasta la masacre de Paccha, que es la penúltima, hasta el año 89, y de un momento a otro cierras con la matanza de los penales del año 86. ¿A qué se debió esta decisión de colocar la matanza de los penales en esta parte final? Yo tengo una hipótesis que alguna vez te comenté, pero
como ya me la dejaste de lado, ya no he continuado sobre ella. Pero esa es una consulta que quería hacerte. Y otra es que preparando la presentación leí una entrevista que te hacían en inglés. Me parece que un peruano que radica afuera, creo que en su blog te termina entrevistando acerca de Barbarie, y señalas que tienes previsto agregar a Barbarie también episodios relacionados al MRTA y a Rodrigo Franco. Sí. Bueno, para comentar un poco lo que dice, brevemente lo que dice Nico, sí, yo creo que el cómic tiene esa cosa muy humana, ¿no? De que vemos a la gente, o sea, no es como en el conversatorio de Maus decíamos, uno ve a la persona, no es un actor interpretando a un personaje, y no es un texto donde alguien nos está contando lo que le va a pasar al personaje. Lo rico, lo mágico del cómic es que uno ve una figuración del personaje como un ente nuevo. Repito, no es un escritor, por más que se ponga en la voz de quien le va a suceder, porque lo estamos analizando racionalmente, y tampoco es un actor que sabemos que es y no es. En el cómic es, o sea, lo que está ahí es la transfiguración del personaje, y eso es lo mejor, lo más inmediato que tiene, ¿no? Y cuando son seres humanos, precisamente más, ¿no? Justamente hay algo de Maus que yo siempre lo pienso en relación a una frase de Borges. Borges siempre decía que no le gustaban las fábulas, no solo porque aleccionaban moralmente, sino que decía que le parecía horrible que para darnos lecciones los humanos tuvieran que comportarse como los peores seres humanos que hay, ¿no? Entonces él decía, dejen en paz a los animales, o sea, ellos, si quieren contar sus fábulas, cuéntanlas con los seres humanos, ¿no? Porque los animales son incapaces de portarse como los seres humanos nos portamos. En relación a lo que ha dicho Rachid, el orden no corresponde a una cronología exacta, no es por fecha, sino que el primer caso, que es Pucayacu, es sobre el secuestro de 7 personas en una base militar. El segundo caso, Ajomarca, es el asesinato de una comunidad de 70 personas. Luego vienen los asesinatos de Paksha y Aranguay, con la entrevista del siglo, y luego viene la matanza de los penales. Excepto el caso de Sendero Luminoso, lo que sucede con los otros casos es un increchendo de las víctimas, o sea, van creciendo la cantidad de víctimas. Aranguay, 7 secuestrados, 7, 8 secuestrados, Ajomarca, 70, 80 personas muertas, y en la masacre de los penales, cerca de 300 personas. Además están escogidos porque explicitan tipos de delito que son deliberadamente negados. O sea, cuando yo dije, voy a escoger los casos, ¿cómo escojo los casos de mi libro? A ver, ¿qué es lo que dice la gente que no sucedió? Dicen, fue un exceso emocional de quienes mataron. Fue una cosa que pasó por la presión de guerra. Fue porque estaban en una situación de guerra y tenían que responder, era matas o mueres, como me han dicho varias veces. Entonces, en el primer caso de Aranguay, secuestran a 7 personas, durante varios días, las llevan a un cuartel, donde las torturan cerca de una semana, y luego durante 2 días deciden si las matan o no. O sea, a mí eso me suena a cualquier cosa menos un exceso emocional. O sea, un exceso emocional es algo que ocurre en minutos. Que mates a 7 personas pensándolo, torturándolos, y luego pensando si lo vas a hacer durante 7 semanas, responde a la idea de que sucedieron excesos emocionales. El otro caso de Ajomarca es esta idea de que en zonas de guerra pues suceden cosas que no se pueden controlar, pero el operativo Ajomarca fue un operativo planeado con parámetros y donde murieron niños. Entonces, ¿cómo se puede justificar eso? No tengo la menor idea. O sea, la única justificación que he encontrado es la del asesino Tel Murtado, que le dicen, ¿y por qué mataste niños? Porque cualquiera que esté cerca de un senderista, para mí es senderista, así tenga 3 años. O sea, eso quiere decir que va a ser un futuro senderista. Y es literal lo que él dice, está en los testimonios. Y en el último, pues era esta crítica que dice, bueno, si tuvieron que morir era porque estaban en una situación de guerra, pero en el frontón murieron muchísimos prisioneros desarmados, y eso igual, no hay cómo justificarlo, eran gente que se había rendido sin armas. Entonces, más que una cronología puntual, respondía a ese tipo de respuestas figuradas a
a excusas que se da para la violencia. Y luego me decías... los capítulos, sí. La idea es que en la segunda edición haya capítulos sobre el MRTA y Rodrigo Franco, que fueron también fuerzas, y rondas campesinas, que no lo menciono en la entrevista, fuerzas importantes y dirimentes en la violencia entre los años 85 y 90. Nada, bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente creo que había sí. una pregunta de... Perdón. ¿Sí? ¿Había otra pregunta? ¿No? No, o se ha ido. Nada, en principio agradecer a Jesús, agradecer a Rashid, a Carla que no ha estado y he leído por ella, y a Claire Jauregui por la coordinación y bienvenida. Muchas gracias y el espacio. Lo había leído previamente. Me sentí la obligación de al menos encontrar algunos referentes que me tocaron leer posterior a la primera lectura, Barbarie, ¿no? Y quisiera compartir con ustedes, además de una pequeña intuición al respecto, ¿no? El punto de partida de mi comentario sería ver el texto de Barbarie primero como una obra de arte, aunque tal vez Jesús sienta incómodo con tal apelativo. Y lo digo por el tema de que hay ciertas obras de arte que tienen un propósito particular, en este caso vinculado a temas como la memoria o la historia, ¿no? Y siento que es el tipo de obra de arte que justamente no tiene un único fin de transmitir información, porque sería la forma más errónea, creo que, de leer este libro, sino más bien, no sé si calza el término, pero es lo que he pensado, de hacer un texto contrainformativo. Información hubo abundante post-violencia política, post-CBR. Actualmente hay mucha información, pero creo que el texto justamente se distancia de ser solo informativo o prioritariamente informativo al haberse vuelto obra de arte. Es la primera intuición con la que quería empezar, ¿no? El hecho que sea una obra de arte también me permite a mí leerlo en esa clave y con esa entonación. Pero desde el momento en que ya lo veo yo por ese lado, quisiera leerles un breve texto, en verdad una cita larga, ¿no? A partir de una relectura que hice tras mi relectura de Barbarie. Hay un texto muy bonito del autor francés Didier Huberman, son 10 fragmentos sobre la estética, donde recuerda un pasaje del autor alemán Hans Blumenberg titulado Naufragio con espectador. El texto que elegí leer, que es muy cortito, se titula Naufragio con espectador. Empieza así. Es el texto de Didier Huberman, por si acaso, acerca de Hans Blumenberg. Existe toda una tradición filosófica que Hans Blumenberg ha descrito muy bien, donde se pregunta para qué podría servir al pensador constituirse en espectador de un naufragio. Al pensador, ese ser a veces demasiado frágil o demasiado melancólico para la vida activa, demasiado miope o demasiado sensible, demasiado flaco o demasiado gordo, demasiado delicado o con pies demasiado planos para enrolarse en un ejército. San Agustín y luego Voltaire criticaron la morbosa curiosidad del espectador con su manera de estetizar la desgracia del otro, convirtiendo así el naufragio en ícono. Goethe, ante el campo aún humeante de la batalla de Jena, guardó un profundo silencio, que algunos clasificarían como sagaz. Hegel pensó que se podía encubrir la injusticia asesina de la naturaleza o de los hombres hasta la racional para alcanzar en el naufragio de la batalla la famosa razón en la historia. Schopenhauer, por su parte, esperaba más bien, frente a tal desgracia, que se alzara la expresión pura de lo sublime. Ahí está el tema del arte, ¿no? Más próximo a nosotros, Burckhardt ha visto en esa misma situación la puesta a prueba más radical de la posibilidad misma de la historia en cuanto a conocimiento. Nos gustaría mucho conocer la ola, responsable del naufragio, pero aquí que somos nosotros mismos esa misma ola. Es una idea que, como les digo, necesité buscar esta cita en esta relectura que tuve el fin de semana de Barbarie. La segunda cita es una cita que está más vinculada a obras de arte que tienen... Como voy a empezar agradeciendo la invitación, me encanta estar acá, compartir esta mesa. Lástima que Carla va a estar de manera remota, voy a leer yo por Carla su texto. Y por doble razón, el texto lo conozco cuando recién salió, me gustó mucho. Yo tuve un breve momento de trabajo en la CBR y me encanta estar acá para poder comentarlo. Y además por el tema del vínculo con Jesús, me tocó ser alumno suyo en uno de los tantos grupos que tiene de dibujo en cómic.
Vamos a leer, voy a leer el texto de Carla Sagasti, que está de viaje y por eso no ha podido estar hoy día, y el texto mismo menciona su ausencia, ¿no? El texto de Carla se titula La barbarie de Poncio Pilatos. La razón de mi ausencia es porque me encuentro en la comunidad de Saxamarca, en Ayacucho, una de las comunidades consideradas como emblemáticas del conflicto armado interno por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. He viajado a registrar y estudiar cómo celebran la fiesta de la limpia acequia, una tradición fundamental en las zonas rurales del Perú, donde las manos de los campesinos son los protagonistas, pues son ellas las que bailan, hacen los pagos y cogen las herramientas con las que consiguen que el agua corra como venas fertilizando sus tierras. Muy agradecida por haberme invitado a participar de esta mesa, en la que conversamos sobre el cómic Barbarie de Jesús Cosillo. Es del protagonismo de las manos en el cómic el tema que quiero compartir con ustedes. Una lástima que la distancia no me permita dialogar y escuchar sus opiniones al respecto. Las manos, bien sabemos, no solo son una herramienta de trabajo, sino que su uso en el lenguaje corporal acompaña o complementa con una elocuencia de amplio espectro el lenguaje verbal. Hasta tal punto llega dicha elocuencia que puede basarse sola y durante siglos las diversas culturas que han poblado el mundo han ido codificando señas convencionales, pero también simbólicas. Valga aclarar que las convenciones nos remiten a asociaciones de ideas que todos comprendemos de la misma manera, mientras que las representaciones simbólicas nos permiten dar rienda suelta a la imaginación, cuando somos nosotros, los receptores, quienes podemos suponer una gran posibilidad de intenciones y significados. La capacidad representativa de las manos es tal que también se encuentra, como todo lenguaje, vinculado a las relaciones de poder. Es una convención, el puño cerrado y en alto, que lo cuestiona, por ejemplo. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación optó por las manos como símbolo del recuerdo, manos campesinas, reconocibles como tales por los dedos toscos y de líneas marcadas por el fatigoso trabajo de la tierra que permanece para siempre en las uñas, que sostenían la foto del familiar perdido, manos que hablaban antes que una voz, manos que siguen amando después de la violencia. Barbarie, no sé si ustedes lo han notado, tiene los tres primeros casos, asesinato de Pugayacu II, matanza de Comarca y los masacres de Aranjuay y Pacha, a las manos como un elemento simbólico y convencional al mismo tiempo. En la nota del autor que lo precede, Cosillo se preocupa por un cuestionamiento que había recibido de parte de los primeros lectores que revisaron el libro, pues fue considerado esquemático dado que no muestra la, comillas, individualización dramática, sino la despersonalización de quienes ejecutaban las golpizas, violaciones y matanzas. Usualmente, desde aquellos que hacemos crítica literaria, se suele asociar directamente la subjetividad del protagonista con la capacidad de simbolización que ésta aporta a la obra, pues lo transforma en una cierta metáfora de la condición humana. Creo que el aporte de Jesús ha sido lograr que esta despersonalización no pierda el contenido simbólico y este casualmente está vinculado al protagonismo de las manos, pues ha sido el recurso que lo conduce a este proceso de ocultamiento de los personajes. La viñeta derecha inferior subraya el ocultar, dejando libre la mano de quien ordena no hacer problemas. Es un dedo amenazante, jerárquico y sobre todo acusador. Este gesto con la mano reaparece en muchas ocasiones, mas es cierto en manos militares que en las manos de senderistas. Ese es un tema interesante, pues por momentos podemos distinguir el lenguaje de las diversas manos, incluidas las manos de las víctimas. Las manos de los militares son manos, sin duda alguna, violentas. Caracterizan todos y cada uno de los abusos por los que vanamente la mayoría serían juzgados. Estas manos portan la mayoría de veces armas para golpear o asesinar, para arrastrar, mientras que la mano de la víctima denota sorpresa y un pedido de defensa al mismo tiempo que de desconcierto. Y que cuando no portan armas denotan un poder violento vinculado a un desprecio respecto de la dignidad humana. Trata con cucarachas. O con violaciones denigrantes donde el cuerpo de la mujer desaparece dejando la mano como protagonista. Veamos dos ejemplos. En el primero simboliza la fuerza del sometimiento. La desaparición de los cuerpos que por convención nos permiten imaginar la imposibilidad de liberarse ante la fuerza que invade, que posee y que anula, pues ella desaparece tras la escena y solo queda el soldado. En el segundo ejemplo, nos encontramos con la mano que anuncia este acto cruel. El sonido del cierre es además el sonido de las siglas RIP, R-I-P, Rescat in Paz, epitafio latino relacionado a la muerte, que en este caso, irónicamente, no anuncia un descanso en paz, sino precisamente en todo lo contrario.
Las manos militares toman mujeres, pero también toman objetos. Roban para divertirse a costa del sufrimiento de estos seres desposeídos de la dignidad de su cuerpo, que culminan convertidos en meras sombras. Quizá el recurso de mayor violencia, a pesar de que los previos ya son terribles, es el de la secuencia de manos que narran un asesinato. ¿A quién pertenece esa mano que reduce y dispara, que dispara sin parar? ¿A quién pertenece esa mano que dinamita en el encierro a un grupo de seres humanos absolutamente indefensos? Es el paso a paso que se subraya en el uso de estas armas una forma de ralentizar la violencia y someternos a ella como lectores, espectadores de esta historia. Ese mismo recurso se utiliza también para narrar la violencia de los senderistas. Cabe destacar que la violencia de sendero, cuando es representada solo por las manos, resulta ser una violencia que utiliza otras armas, a pesar de que también pueden portar armas de fuego. En estos casos descriptivos resaltan el cuchillo, el palo, la piedra, y el fuego que reemplaza la granada. Más allá del dedo acusador de Abimael Guzmán, similar a aquel con el que dimos inicio a este tema, quisiera subrayar que el uso de las manos nos permite reparar en una guerra también de tecnologías, si cabe el término. Una tecnología elemental, senderista, rural, contra la sofisticada del Estado, que podría crear de por sí una desproporción en el enfrentamiento si fueran militares contra senderistas, pero que en realidad enfrenta a los dos bandos contra las víctimas, usualmente campesinas. Las manos de las víctimas en este cómic nos muestran su carencia de poder. Están maniatadas, reprimidas de libertad de movimiento, o incluso inexistentes frente al dedo acusador. Manos de víctimas inocentes, asesinadas, que son el único y último recurso que permite encontrarlos y que brinda información para luego poder solicitar justicia. Manos que permitieron que fueran exhumados por las manos de sus propios familiares y policías. Pero quizá las peores manos sean aquellas que acompañan la delincuencia verbal, sobre todo la de Abimael Guzmán y la exposición de su doctrina. Tajante y firme como la mano, decidida, incapaz de permitir dudas e interpretaciones, que hace temblar a todo aquello que la rodea. Una mano que señala el punto fundamental, el requerimiento que reduce la población a víctima en dos sentidos. Para ser salvada, tiene que morir. Una metáfora redentora que lleva la mano a ser la mano de un Dios que exige sacrificio, una suerte de Dios Padre que anhela la muerte de su Hijo. La narrativa de Cosillo encuentra en las manos una figura simbólica potente para acompañar los discursos de los protagonistas: el desprecio asesino de los militares, el sangriento fanatismo de los senderistas y la impotencia de una población, por ellos reducida a la más vil victimización. Sabemos que las manos de los senderistas fueron ya esposadas y reemplazaron el puño en alto cuestionador del sistema, pero ¿qué fue de las manos militares ensangrentadas? A la luz de esta imagen simbólica, podemos leer el texto centrándonos en el epílogo, en su fin, en sentido de finalidad. El libro cierra con la denuncia de que los militares de estos casos han quedado libres, sus juicios fueron sobreseídos y cancelados. Al respecto, Ernesto de la Jara, siendo director de la revista IDL, casualmente tiene que recurrir a una metáfora vinculada directamente con las manos, comillas. Tenemos que reconocer que de alguna manera estamos asumiendo una vez más la actitud de lavarnos las manos, cual Poncio Pilatos, puesto estamos reduciendo al sistema judicial un tema que política y socialmente no nos atrevemos ni siquiera a debatir en voz alta. ¿A quién debemos finalmente sentar en el banquillo de los acusados y condenar por las atrocidades que, paralelamente a la de Sendero Luminoso y el MRTA, se cometieron desde el Estado? Cierro comillas. Esa asociación entre el Estado y Poncio Pilatos quizás subyace al libro de Jesús Cosillo, quizás sea el misterio que lo traduce y por eso nunca se menciona. Lo que sí es cierto es que en distintas partes del Perú, en la fiesta de Semana Santa, aparece esta figura, la cual es burlada y denigrada en el pueblo de Lamas, en el departamento de San Martín, cuyos pobladores vengan todos los años la muerte del hijo sacrificado. Corresponde al Estado peruano el que algún día pueda librarse de tan nefasta asociación. Ese es el texto de Carla Sagasti.
Bueno, en mi caso yo he hecho un texto muy cortito, es algo de menos de 2 caras, y les cuento muy brevemente el origen del texto, porque pensaba al comienzo solamente moderar la mesa como fue pensada originalmente, pero releyendo el fin de semana Barbarie, que o trasfondo o temática, ¿no? Situaciones de violencia, ¿no? O de tragedia social. Es un pasaje también del mismo texto de D. Huberman, pero de una revisión posterior del autor. Se llama Las imágenes que queman. La imagen creada por el artista es algo completamente diferente a un simple corte practicado en el mundo de los aspectos visibles. Es una huella, un surco, un coletazo visual del tiempo que ella quiso tocar, aunque también de aquellos tiempos suplementarios, fatalmente anacrónicos, heterogéneos, que ella no puede, en tanto que arte de la memoria, dejar de aglutinar. Es la ceniza mezclada, más o menos cálida, de una multitud de hogueras. Esta última metáfora me parece bien importante porque de alguna manera he enganchado el texto de Huberman con el de Jesús, en donde creo que es una ceniza en una multitud de hogueras. Ahorita complemento la metáfora. Sigo leyendo lo de Huberman. Pues en ese sentido la imagen quema con lo real, a lo que por un instante es aproximado, como se dice en los juegos de adivinanza, te quemas, quema con el deseo que la anima, con la intencionalidad que la estructura, con la enunciación, incluso con la urgencia que manifiesta, como cuando se dice ardo de deseo o ardo de impaciencia, quema con la destrucción por el incendio que estuvo a punto de pulverizarla, es el que escapó y del cual por eso mismo es capaz hoy de ofrecer aún el archivo y la posibilidad de imaginarlo. Quema con el brillo, es decir, la posibilidad visual abierta por su misma consumación, verdad preciosa como pasajera, destinada a extinguirse, como la vela que nos ilumina, y al hacerlo se consume a sí misma. Quema con su movimiento intempestivo. Esto se siente cuando uno relee Barbarie, ¿no? Que es una cuestión de muchos lectores, entiendo, lo han tenido que leer por partes, han tenido que hacer pausas, ¿no? Porque es un texto a veces, más aún si te coge sorpresa las historias narradas ahí, hay que leerlo, ¿no? Haciendo ligeras pausas. Quema con su audacia cuando vuelve imposible todo retroceso, toda retirada, como cuando se dice quemar los puentes o quemar las naves. Quema por el dolor del que ha surgido y que ella a su vez produce a quien se tome el tiempo de involucrarse. Finalmente, la imagen quema por la memoria, es decir, quema, aunque no sea sino ceniza, es una manera de declarar su esencial vocación por la supervivencia, por él a pesar de todo lo que ha sucedido. Para saberlo, para sentirlo, sin embargo, es preciso atreverse. Yo creo que Jesús se atrevió cuando hizo ese texto, ¿no? Aproximar el rostro a la ceniza y soplar suavemente con el rostro cercano a la ceniza para que por un segundo se reviva esa brasa bajo ella y vuelve a emitir su calor, su luminosidad, su peligro. Acá termina la cita de D. Huberman y cierro con algo muy cortito. Para mí justamente todo esto que he leído hace Barbarie de Jesús Cosío. Hace ante todo ponernos o hacernos sentir de cerca la ceniza y ese ligero obligarnos a soplar en tanto que nos hace recordar esa brasa y repensar o reconstruir lo que esa historia nos ha dejado, ¿no? Ese era mi aporte. Vamos a pasar al de Rashid. Gracias, Nicolás. Buenas noches a todos y todas. Aprovecho para agradecer a los responsables de